¡Boom! Así es como comenzamos declarando victoria, declarando que Él sea nuestro universo. Es que al final cada ser humano, cada uno en el planeta está viviendo su propia película. Tú y yo tenemos que meternos en la película también. De eso se trata. Así es como logramos vivir cada uno por uno de los días en victoria. La luz en mi ventana. De esto se trata. Así es como nosotros podemos declarar con autoridad victoria en nuestra vida, en tu vida. Así es como nosotros declaramos victoria en la situación, en la separación, en la despedida del trabajo. Así es como nosotros declaramos victoria simplemente en la pérdida de un familiar. Así es como nosotros declaramos victoria en cualquiera que sea la situación que estemos pasando en la vida. Ya sabemos claramente que este planeta va de mal en peor, pero hay algo que se está olvidando, que nosotros como creyentes debemos de mantenernos firmes, porque el creador del universo y de todas las cosas nos llamó amigos y nos llamó hermanos, y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vamos a leer a lo largo del mensaje. Saludo a todos esos hermanos que están allí, que se van conectando. Saludos. En este mundo de tanta perdición, en este sistema que llamamos vida, donde hay tanta depresión, donde ya sabemos que 2.500 a 3.000 personas, de 2.500 a 3.000 personas se quitan la vida a diario. En un planeta como este, donde lo más fácil es decepcionarse de Dios, porque es verdad, tenemos que aceptarlo, es lo más fácil, decepcionarnos de Dios por cualquiera que sea la razón, el motivo o la circunstancia. Debemos de mantenernos firmes, porque la palabra lo dice muy claro: los que perseveren hasta el final, esos serán salvos. Y las mismas promesas que encontramos en Apocalipsis 21, la tierra nueva, el nuevo cielo, todo este nuevo horizonte que tú y que yo realmente es lo que deseamos en nuestro corazón, y que por eso es que estamos actuando diferente. Por eso es que decidimos hacer algo diferente en este sistema, pues, que llamamos vida. Necesitamos mucho más que creer, necesitamos mucho más que darnos por el pecho, y necesitamos mucho más que irnos por las noches y levantarnos por la mañana y decir Diosito, Diosito, Diosito. No, la palabra nos dice, y esto es lo que vamos a profundizar, que si tuviese, desde el libro de Juan nos dice, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, muévete a la medio de la mar, y él se moverá. Ahora bien, esto tiene un trasfondo espiritual, que es uno de los puntos que vamos a tocar hoy. Pero en conclusión, el mensaje de hoy es maravilloso, porque hay algo muy importante que tú y yo debemos de tener en mente. Si tú y si yo no creemos esto, nadie lo va a creer por nosotros. Así que nuestra misión es creerlo, vivirlo, y cada día aportar un grano de arena con mi familia, con mi pareja, con los vecinos, con los hermanos en la iglesia, con la persona en el bus, en el automercado. Cada grano que nosotros aportamos a esta sociedad es muy importante y cuenta. Así que simplemente yo te invito a que te metas en la película cada día más, que sigas luchando, porque lo dice la palabra: los que perseveren hasta el final, esos serán salvos. Y un día en victoria lo comenzamos nosotros declarando cada día, poniéndonos de rodillas: Señor, gracias
gracias. Más que pedirte, tengo que darte gracias. Gracias y muchas gracias, Señor, por todo lo que tú permites en mi vida. Porque todo lo que pasa en la vida de los que aman, creen, respetan a Dios, obra para bien. Aunque muchas veces en el principio no lo podemos ver, es verdad. Muchas veces en el principio no lo podemos ver. Pero a la larga, una semana, 2 semanas después, nos damos de cuenta que realmente una pérdida, un trabajo, un accidente muchas veces pasa para el bien de nosotros. Y es lo que encontramos a lo largo de la historia de la Biblia. Las pruebas, las desgracias, aparentemente desgracias, lo que vemos en la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que muchas veces a través de las pruebas es donde vienen las bendiciones. Lo dice la palabra, se lo dijo el Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando el Señor le estaba ministrando espiritualmente a Pablo, cuando leemos sobre el aguijón que Pablo tenía, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que hay algo que debemos de tener en cuenta. No hay ninguna de las 2 guerras mundiales que conocemos, ninguna de estas pudo haber sido posible sin una batalla primero. Después que hubo la batalla, después que hubo la pelea, fue donde hubo una victoria y se proclamó pues una guerra, una primera y segunda guerra mundial. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra, respecto a esto, que es muy importante. Recordemos que la primera y la segunda guerra mundial, si no hubiese habido batalla, no hubiese habido victoria, o no se hubiese podido proclamar lo que nosotros hoy conocemos como historia de la humanidad. Y es lo mismo que Dios nos ofrece a nosotros, un panorama, pero no físico, sino espiritual. Veamos lo que dice la palabra respecto a esto. Vean cómo lo dice y cómo lo explica la palabra. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 4, versos 3. Pedís y no recibís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Vamos a repetirlo de nuevo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta es una de las cosas, y ahorita vamos a tocar este punto, donde tenemos que transformar nuestra vida sin duda alguna. Como creyentes en Dios, como seguidores del Señor Jesucristo, como personas guiadas por el Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ser cada día transformada, aunque sea un poquito, aunque sea un poco, aunque sea una sola cosa que sea transformada, un pensamiento, una idea, una acción, una cosa que dejamos de hacer hoy porque la hacíamos en el pasado. La hacíamos incluso el día de ayer, pero hoy ya no la hacemos, porque esta es parte del poder de la regeneración que comienza en nuestras vidas cuando la transformación se hace presente, cuando conocemos y tenemos esa cita divina con Dios y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que necesita este planeta, una transformación, pero no física, sino espiritual. Este planeta lo que necesita es el sistema educativo que ofrece, no las universidades, sino el sistema educativo que ofrecen los 66 libros que componen la Biblia. Entonces, vamos a ver cómo dice de nuevo. Santiago capítulo 4, versos 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Veamos 2 trasfondos espirituales rápidamente que nos encontramos en esta palabra. La palabra nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Esta es una de las cosas que sin duda alguna tiene que comenzar a cambiar y a desaparecer en nuestra vida como creyentes, como seres espirituales que tenemos un alma y estamos en esta caja de carne y hueso. Nosotros antes pedíamos para llenar la cuenta, antes pedíamos para complacer la carne, porque un vecino tenía un carro, una casa, un artefacto mejor, porque yo quería antes que mi hijo se viera por encima de los demás niños de los caseríos. Antes nosotros los seres humanos, cuando estábamos en el mundo, pedíamos por los placeres de la carne, pero ahora no. Cuando estamos aquí parados, viviendo por el Espíritu Santo de Dios, del Creador de todo esto, es diferente. Entonces, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en los deleites. Cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor Jesucristo, nuestro deseo más grande, lo hablamos en uno de los mensajes anteriores, nuestro deseo más grande tiene que ser que toda la humanidad conozca de Jesucristo, porque ya entendemos que rico no es el que más tiene, que rico realmente es el que menos necesita. Y lo dijo el profeta Pablo, nuestra misión en esta vida es aprender a vivir en escasez y en abundancia, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Ahora bien, esto no significa que no podemos aspirar a más, que no podemos querer un carro mejor, una casa mejor, una pareja mejor, un trabajo mejor. No, para nada. Lo que quiere decir el apóstol Santiago con esto es que cuando pidamos, tenemos que pedir primeramente para edificación personal, para ver un cambio, una transformación en este entorno en que nosotros nos encontramos. Porque de acuerdo a la Biblia, los 2000 años de gracia o los 2 días de Dios ya se cumplieron en el cronograma bíblico. Lo que pasa es que, bueno, estamos esperando la Tercera Guerra Mundial, el planeta ya se está quedando sin agua, la maldad va incrementando, como dice 2 de Timoteo 3, versos 2, y de acuerdo a la Biblia estamos esperando esto, que se cumplan el número de los escogidos, esos 2.500 a 3.000 personas que se quitan la vida a diario son parte de este cronograma bíblico. Todo está conectado. Los países latinos están conectados con el continente europeo, con el continente americano. Venezuela está conectada con Rusia, con los países árabes. Todo esto de la tecnología de la moneda está conectado. Lo que pasa es que tenemos que profundizar, leer el libro de Mateo, leer todo lo que está sucediendo, no solamente en mi barrio, en mi urbanización, en mi pueblo o en mi ciudad, sino todo, porque todo está conectado de una u otra forma. Entonces, no sabéis, me gusta mucho esta parte, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, vea cómo dice esta parte, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a explicar esto. Cualquiera pues que quiera ser enemigo. Ok, la brisa ya sabemos que mueve las hojas. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar encerrados en nuestras casas sin hacer nada, sin salir. No, de ninguna manera. Cuando la palabra nos dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, nos está diciendo simplemente que todo nos es permitido, como claramente nos dice la Biblia. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Es esta la razón por la que debemos simplemente comenzar a seleccionar quiénes son realmente nuestros amigos, nuestras amistades y desde luego nuestros hermanos. Porque lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 3, versos 31,
es eso, que no son mis amigos y mis hermanos los que se hacen llamar o los que tienen un título, sino los que reciben la palabra de Dios, los que escuchan el mensaje de salvación y los que viven de acuerdo a esto. Por eso es que el mundo está dividido, por eso es que el planeta está como está, porque muchas de las personas, la mayoría en el mundo, en el planeta, como lo hice yo por más de 20 años y como posiblemente lo hiciste tú, nuestra naturaleza es creer en lo más fácil. Y esto es lo que se refiere la palabra cuando dice: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es creer en lo más fácil. Nuestra naturaleza es andar por la vida de acuerdo a lo que me convenga y no a lo que yo tengo que hacer. Entonces, esto es lo que dice la palabra, y así es como nos desarrollamos nosotros en victoria. Como podemos decir: Señor Jesucristo, en este día declaro victoria en tu nombre, en mi trabajo, en mi relación, en mi familia, en lo que sea que venga y que se me atraviese en la vida, Señor. Declaro victoria, porque más grande eres tú que estás dentro de mí que cualquiera de estas cosas y patrañas que el enemigo pone para distraerme y para apartarme de tu camino. Esta es la actitud que nosotros debemos tener en este sistema que cada vez está peor. Esta es la actitud que tú y yo debemos de tener para en aquel día, cuando, como dice Hebreos 9:27, cuando estemos frente a nuestro Creador, decirle: gracias, Señor, gracias. Pero hay algo muy importante. Todo esto se constituye de acuerdo a la obediencia nuevamente. Recordemos que el creer en Dios no es suficiente. Lo explica mejor Santiago capítulo 2, versos 9. Creer en Dios no es suficiente. El creer genuinamente o de verdad amerita obediencia. Y la obediencia lleva consigo mismo el cambio, la transformación. Lo que dice Juan capítulo 3, versos 3, en otras palabras o en palabras bíblicas, es la regeneración. Regeneración, veamos que es una palabra constituida por dos. Re, que significa volver a hacer de nuevo, intentar de nuevo, y generación, regeneración, volver a ser una nueva criatura, que dice la palabra que en Cristo Jesús tú y yo lo somos, cuando nacemos de nuevo y comenzamos a caminar a través del Espíritu. Así que no tengas miedo, simplemente no tengas miedo y llama las cosas que no han sido como si ya hubiesen sido, como dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo. Vamos a culminar este mensaje con algo muy importante. Lo encontramos en Santiago capítulo 3, verso 6. La lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Santiago pone de relieve la inclinación del hombre a pecar de la palabra. Santiago pone de relieve la inclinación del hombre a pecar de la palabra. Los pecados de la lengua incluyen las palabras ásperas y ofensivas. Vean lo delicado que es esto. Los pecados de la lengua incluyen las palabras ásperas y ofensivas. Esto lo vemos mejor explicado en el libro de Proverbios. Es muy poderoso ese libro de Proverbios. La exageración, la enseñanza de falsa doctrina, la calumnia, el chisme, la vanagloria y mucho más. Los creyentes maduros tienen dominio sobre la lengua. Vea cómo lo explica. No se trata simplemente de creer en Dios y ya. Los creyentes maduros tienen dominio sobre su lengua con la ayuda del Espíritu Santo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando 1 Corintios capítulo 2,
versos 16 nos dice que tenemos la mente del Señor Jesucristo. La cuestión está en cómo la estamos usando. Ya vemos todo lo que está pasando en el mundo y muchos de estos narcotraficantes, homosexuales, presidentes corruptos, genocidas, asesinos, muchos de ellos dicen creer en Dios y muchos hasta lo harán, de verdad, muchos creen en Dios, pero la cuestión es en creer, ¿en qué Dios? ¿En qué Dios? Porque 2 Corintios capítulo 4 versos 4 nos dice que es el Dios de este siglo el que está engañando a todos los seres humanos. Entonces cuando una persona te diga yo creo en Dios, pregúntale, ok, ¿en qué Dios? Entonces vamos a cerrar rápidamente este mensaje. A causa de la tendencia a pecar de la lengua, Santiago exhorta a todo hombre a ser pronto para oír y tardo para hablar, o tardo para airarse. Si tú te das de cuenta, estos tres elementos son los que tienen el planeta al punto del caos global, como sin duda alguna estamos, o como a punto de la Tercera Guerra Mundial, que en el 2018 ya se anunció entre Estados Unidos y Norcorea, porque son el corazón, la mente, los pensamientos y la conducta del ser humano lo que nos tiene como nos tiene. No son nada más los presidentes ni la pobreza, porque rico no es el que más tiene, rico es realmente el que menos necesita. Entonces, estos tres elementos que tienen el planeta, ¿cómo lo tienen? Veamos lo que acaba de decir la palabra. No es simplemente creer en Dios, no, porque el diablo también cree en Dios, el diablo no es ateo. Lo dice Santiago capítulo 2, versos 19. Entonces, el punto de hoy es que no es suficiente creer en Dios, no es suficiente creer en Dios. Si creéis en Dios, cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, porque la única manera de ir al Padre es a través del Hijo. Entonces, mi invitación en este día es a que te quites ya esa calcomanía de la frente que dice creo en Dios y ya, que dice creo en Dios de la boca para afuera. Si tú te pones a analizar este sistema que llamamos vida, cada ser humano en el planeta está viviendo su propia película. Desde los creyentes en Jesucristo hasta los narcotraficantes, los violadores, los homosexuales, los corruptos, los genocidas, los asesinos. Cada ser humano está viviendo su propia película, en su propia dimensión, de su propia manera. Y lo que Jesucristo, Dios, creador de todas las cosas, nos invita es a que nos metamos en la película, a que entendamos que lo que pasó 2000 años atrás en un lugar geográfico llamado Jerusalén es lo mismo que está sucediendo hoy, 2000 años después. Es lo mismo, solamente que con una diferencia, la tecnología. Pasamos del caballo al motor del automóvil. Pasamos de los animales, las palomas que llevaban los correos, a el correo por automóvil. Pasamos de la televisión a predicar, o de predicar en persona a predicar a nivel nacional e internacional. El punto con este comentario es que han pasado 2000 años, pero la diferencia es una sola, y lo declaró, lo profetizó el profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versos 4. La tecnología tenía que aumentarse, y esto fue profetizado alrededor de 3500, 4000 años atrás. La ciencia, el conocimiento tenía que aumentarse para que se cumpla la última profecía, cuando el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, en el libro de Juan dijo: será expandido este evangelio como testimonio a todas las naciones del mundo de que Dios intentó hacer las paces con su creación, con el ser humano. Será llevado este mensaje a todos los rincones de la tierra como testimonio de que Dios quiso hacer las paces con el ser humano. Y entonces, dice la palabra en el último libro de Juan,
entonces vendrá el fin. Y si tú te pones a ver el fin, poniendo esta Biblia a un lado, el fin no está muy cerca. Corrupción, ya no hay agua, todo el mundo se mata con todo el mundo, nadie respeta a nadie. Los presidentes y los políticos son los más corruptos, los más sucios, los que menos respetan las leyes. La mamá ya se casa con el hijo, los hermanos tienen sexo entre sí, el papá ya están violando a sus propias hijas. O sea, lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 2. Simplemente todo se está cumpliendo al pie de la letra del cronograma bíblico de Dios. La cuestión está en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Hay mucha distracción en el planeta. Satanás cada día está metiendo más cosas nuevas. Tecnología, que si un juego, que si una manera de divertirse, que si una nueva droga, que si una nueva manera de tener sexo entre sí, hombre con hombre, mujer con mujer, con los animales, con los niños, la pedofilia, el sexo con los animales. Todas estas cosas simplemente distraen, nos intentan distraer, pero tú y yo que estamos parados en la roca y que somos nuevas criaturas sabemos que simplemente todo esto es parte del cronograma bíblico de Dios. Lo dice la palabra: el que sea santo, santifíquese cada día más. Y el que sea, escucha como lo dice la palabra, el que sea santo, santifíquese. Y para los que no conocen el significado de la palabra santo, santo simplemente significa en el griego original ser separado. No es andar con una cosita blanca, ni vestido de blanco, ni con barba blanca, no. Ser santo significa separado. Esto simplemente, mi vecino, mi mamá, mi pareja, mis hermanos en la iglesia van por este camino y yo me separo. Yo me separo, no importa que sea el pastor, pero si no está en lo que dice la Biblia, yo me separo. Y esto es vivir en santidad, vivir separado de las cosas que a Dios no le gustan, que a Dios no le agradan. Por eso fue que apiedraron a muchos de los profetas 2000 años atrás. Por eso fue que en la Inquisición asesinaron. Por eso fue que en el Coliseo romano asesinaron a muchos cristianos, porque decidieron simplemente no ser parte de este sistema corrupto, cochino y lleno de mentira, de egoísmo y de envidia. Por eso es que tus vecinos te miran así como te miran. Por eso es que mis vecinos y las personas donde yo trabajo me atacan como me atacan, y a ti te tratan como te tratan, porque el diablo quiere que sea todo a su manera. Y Dios nos dice: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque el creador del universo nos llamó amigos y nos llamó hermanos. Nuestra misión es creerlo y vivir por eso. Entonces la palabra dice: el que sea santo, siga caminando en santidad, o sea, separado de todas las cosas que la mayoría de las personas están haciendo. Que lo sigan haciendo ellos, pero yo camino derecho hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y por el otro lado la palabra dice: los que sean inmundos, los que sean pecadores, pues que sigan pecando. Pero la oferta está. El que quiera ser nueva criatura y dejar esa vida de pasado que no deja nada bueno, la oferta está cada día. Por eso nosotros compartimos la palabra. Por eso le decimos al mundo entero que nosotros los cristianos no somos querubines ni ángeles, sino simplemente somos una escuela de ex. Y con esto culminamos el mensaje de hoy. Una escuela de ex. Gloria a Dios por las personas y por los hermanos que crecieron en familias cristianas y que cuando llegaron a la edad que se requiere para tomar la decisión, pues decidieron ellos mismos seguir al Señor Jesucristo. Pero de resto, todo esto somos nosotros. Y lo dice 1 de Corintios capítulo 6, versos 9. La mayoría de seres humanos en el planeta, los cristianos, somos una escuela de ex ladrones, ex mentirosos, ex homosexuales, ex fornicarios, ex adúlteros, ex narcotraficantes, ex violadores, ex de todo. Por eso es que el día del juicio
como dice Hebreos 9:27, no va a haber excusa para ningún ser humano, porque va a ser nuestra propia conciencia la que nos va a juzgar, porque todos los seres humanos escuchamos o aunque sea tenemos conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo, y a medida que uno va buscando y se va interesando en esto, se da de cuenta de que hay que nacer de nuevo, como dice Juan capítulo 3 versos 3. Y el nacer de nuevo es lo único que nos permite comenzar a ver la vida de una manera distinta. Así que te invito simplemente a que te fortalezcas en espíritu y a que sea cual sea el ministerio que el Dios Altísimo y que el Creador de todo esto te ha entregado a ti, continúa ejecutándolo, continúa haciéndolo. No tenemos que ser un Moisés, un Abraham, un Juan, un Pedro para ser un buen pastor, para ser un buen siervo de Dios. No tenemos que ser un Billy Graham, no tenemos que ser un pastor famoso, no. Simplemente tenemos que amoldarnos a lo que dice la Biblia y compartirle a cualquier persona que tengamos a un lado. Porque lo que nosotros hacemos en secreto, Dios nos los regala y Dios nos los permite ver en público. La manera en que hablamos, la manera en que nos desenvolvemos en este sistema que llamamos vida. Ese viejo hombre que tú y que yo estamos viendo cada día, que se va quedando más lejos, más atrás, y que esta nueva criatura, y como dice la palabra, la nueva obra que el Señor comenzó en nosotros, simplemente la está perfeccionando. Así que ánimo, fuerza, y recuerda, una vida diferente sí es posible. Existe, se llama y se encuentra en Cristo Jesús. Nos vemos luego y que el Señor Jesucristo te fortalezca en espíritu. Y recuerda, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Creador del universo nos llamó amigos y nos llamó hermanos. Nuestra misión es creerlo, vivir por ello y demostrarle a este sistema corrupto y loco que una vida diferente sí es posible. Se llama y se encuentra en Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre. Que para ti sea toda la gloria, Señor Jesucristo, porque soy polvo contigo y sin ti soy nada, mi Señor. Que seas tú tocando corazones en este momento y abriendo ojos espirituales que nos permitan ver este sistema en que nos estamos moviendo y que somos simplemente instrumentos, Señor, que así como tú usaste 2000 años atrás, nos continúas usando por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, porque no quieres que nadie se pierda y que al contrario todo el que crea en ti tenga vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te oramos y te lo pedimos, Señor, que seas tú tocando corazones en cada rincón de la tierra, Señor, y que te conozcan y tengan esa cita divina y ese encuentro personal contigo. Nos vemos luego en un próximo mensaje.